Teoría de la ley del Coulomb. Integrantes: Yariane Escalona y Margisel Rosales. Tales de Mileto. Nació en el 624 a.C. en Mileto, ciudad griega en la Jónica, hoy Turquía. Año primero de las 35 Olimpiadas. Relacionado con Anaximadro y su discípulo y con Anaximenes, discípulo de Anaximandro, denominándose los tres como la escuela jónica o de Mileto. Es el primero de los 7 sabios de Grecia, reconocido por su sabiduría práctica. Y con Anaximenes, discípulo de Anaximandro, denominándose los tres como la escuela jónica o de Mileto. Es el primero de los 7 sabios de Grecia, reconocido por su sabiduría práctica, o de Mileto. Es el primero de los 7 sabios de Grecia, reconocido por su sabiduría práctica. Reconocido por su sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Ya en sus tiempos se le reconocieron sus conocimientos de astronomía tras predecir el eclipse del Sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Diógenes Laercio dijo que fue el primero que averiguó la carrera de un trópico a otro, y el primero que, comparando la magnitud del Sol con la Luna, manifestó ser esta 720 veces menor que aquel, como escribieron algunos, que fue por el inventor de las estaciones del año, y asignó a estos 365 días. Parece ser que el introductor de la geometría en Grecia manifestó ser esta 720 veces menor que aquel, como escribieron algunos, que fue por el inventor de las estaciones del año, y asignó a estos 365 días. Parece ser que el introductor de la geometría en Grecia, estaciones del año, y asignó a estos 365 días. Parece ser que el introductor de la geometría en Grecia. Parece ser que el introductor de la geometría en Grecia. De la geometría en Grecia. Se cuenta que consiguió medir la altura de las pirámides por medio de su sombra, proporcionándola con la nuestra, cuando ésta es igual al cuerpo. Esto es, Tales esperó que la sombra de una persona tuviera la misma longitud que la altura del cuerpo de la misma persona, afirmando entonces que la longitud de la sombra de la pirámide habría de ser igual a la altura de ella. La persona tuviera la misma longitud que la altura del cuerpo de la misma persona, afirmando entonces que la longitud de la sombra de la pirámide habría de ser igual a la altura de ella. La longitud de la sombra de la pirámide habría de ser igual a la altura de ella. A la altura de ella. William Gilbert, Colchester, Inglaterra, 1544, Londres, 1603. Físico y médico inglés. Fue uno de los pioneros en el estudio experimental de los fenómenos magnéticos. Estudió medicina en la Universidad de Cambridge. Viajó por Europa durante algunos años y en 1573 regresó definitivamente a Inglaterra, en cuya capital ejerció la medicina. Pronto consiguió amplia fama como médico y como científico. En 1589 era uno de los comisarios encargados de la dirección de la Pharmacopoeia Londinensis, obra que no vio la luz hasta 1618. En 1601 fue nombrado médico de la corte, a la muerte de la reina Isabel, marzo de 1603. Su sucesor, Jacobo I, Estuador, le confirmó en el cargo. Ese mismo año fue nombrado miembro del Real Colegio de Médicos, pero Gilbert murió poco después. Fue sepultado en Colchester, donde se le erigió un monumento sepulcral. Pharmacopoeia Londinensis, obra que no vio la luz hasta 1618. En 1601 fue nombrado médico de la corte, a la muerte de la reina Isabel, marzo de 1603. Su sucesor, Jacobo I, Estuador, le confirmó en el cargo. Ese mismo año fue nombrado miembro del Real Colegio de Médicos, pero Gilbert murió poco después. Fue sepultado en Colchester, donde se le erigió un monumento sepulcral. Le confirmó en el cargo.
Ese mismo año fue nombrado miembro del Real Colegio de Médicos, pero Gilbert murió poco después. Fue sepultado en Colchester, donde se le erigió un monumento sepulcral. Gilbert murió poco después. Fue sepultado en Colchester, donde se le erigió un monumento sepulcral. Se le erigió un monumento sepulcral. Para la posteridad, ha quedado sobre todo como un notable astrónomo y físico. Fue uno de los primeros que aceptó en Inglaterra la teoría Copérnico. Es notable su obra de Mundo Nostro Lunaris, Filosofía Nova, publicada después de su muerte por su hermano, Amsterdam, en 1615. En ella, además de defender con vehemencia el sistema copérnico, aventuró como hipótesis que las estrellas fijas pueden encontrarse a diferentes distancias de la Tierra, y no en una única esfera. 615. En ella, además de defender con vehemencia el sistema copérnico, aventuró como hipótesis que las estrellas fijas pueden encontrarse a diferentes distancias de la Tierra, y no en una única esfera. Que las estrellas fijas pueden encontrarse a diferentes distancias de la Tierra, y no en una única esfera. La Tierra, y no en una única esfera. Hans Christian Oersted, físico y químico danés, que descubrió la acción magnética de las corrientes eléctricas. Estudió física y farmacia en la Universidad de Copenhague, terminando sus estudios en 1794. Fue nombrado adjunto de la Facultad de Medicina. Durante el periodo de 1801 a 1803, viajó por Holanda, Alemania y Francia, dando conferencias. En 1806 fue nombrado profesor de física de la Universidad de Copenhague y posteriormente fue director de la institución Politécnico de dicha ciudad. A comienzos de 1820, Oersted advirtió de forma casual mientras realizaba observaciones sobre el fenómeno eléctrico con una pila análoga a la construida por Volta en 1800, que la aguja de una brújula colocada en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica se desviaba. Repitió instantáneamente estos experimentos con pilas más potentes y observó que la aguja oscilaba hasta formar un ángulo recto con el hilo y con la línea que unía la brújula y el hilo. Si se desplazaba de forma continua en la dirección que señalaba la aguja, la brújula describía entonces un círculo alrededor del hilo conductor, invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica. Cambiada asimismo el sentido de la aguja de la brújula. Los efectos persistían incluso cuando se interponían placas de vidrio, metal o madera entre el hilo conductor y la brújula. Que la aguja de una brújula colocada en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica se desviaba. Repitió instantáneamente estos experimentos con pilas más potentes y observó que la aguja oscilaba hasta formar un ángulo recto con el hilo y con la línea que unía la brújula y el hilo. Si se desplazaba de forma continua en la dirección que señalaba la aguja, la brújula describía entonces un círculo alrededor del hilo conductor, invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica. Cambiada asimismo el sentido de la aguja de la brújula. Los efectos persistían incluso cuando se interponían placas de vidrio, metal o madera entre el hilo conductor y la brújula. Si se desplazaba de forma continua en la dirección que señalaba la aguja, la brújula describía entonces un círculo alrededor del hilo conductor, invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica. Cambiada asimismo el sentido de la aguja de la brújula. Los efectos persistían incluso cuando se interponían placas de vidrio, metal o madera entre el hilo conductor y la brújula. Cambiada asimismo el sentido de la aguja de la brújula.
Los efectos persistían incluso cuando se interponían placas de vidrio, metal o madera entre el hilo conductor y la brújula. Cuando se interponían placas de vidrio, metal o madera entre el hilo conductor y la brújula. Entre el hilo conductor y la brújula. Charles Coulomb, físico francés. Su celebridad se basa sobre todo en el uso de la ley de física que lleva su nombre, Ley del Coulomb, que establece que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Las fuerzas del Coulomb son una de las más importantes que intervienen en la reacción atómica. Después de pasar 9 años en las Indias Occidentales como ingeniero militar, regresó a Francia con la salud maltrecha. Tras el estallido de la Revolución Francesa, se retiró a su pequeña propiedad en la localidad de Blois, donde se consagró a la investigación científica en 1802. Fue nombrado inspector de la enseñanza pública. Influido por los trabajos de inglés Joseph Priestley sobre la repulsión entre cargas eléctricas del mismo signo, desarrolló un aparato de medición de la fuerza eléctrica involucrada en la ley de Priestley y publicó sus resultados entre 1785 y 1789. Estableció que las fuerzas generadas entre polos magnéticos iguales u opuestos son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos, lo cual sirvió de base para que posteriormente Simon Dennis elaborara la teoría matemática que explica la fuerza de tipos magnéticos. 2. Fue nombrado inspector de la enseñanza pública. Influido por los trabajos de inglés Joseph Priestley sobre la repulsión entre cargas eléctricas del mismo signo, desarrolló un aparato de medición de la fuerza eléctrica involucrada en la ley de Priestley y publicó sus resultados entre 1785 y 1789. Estableció que las fuerzas generadas entre polos magnéticos iguales u opuestos son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos, lo cual sirvió de base para que posteriormente Simon Dennis elaborara la teoría matemática que explica la fuerza de tipos magnéticos. Con sus resultados entre 1785 y 1789. Estableció que las fuerzas generadas entre polos magnéticos iguales u opuestos son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos, lo cual sirvió de base para que posteriormente Simon Dennis elaborara la teoría matemática que explica la fuerza de tipos magnéticos proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos, lo cual sirvió de base para que posteriormente Simon Dennis elaborara la teoría matemática que explica la fuerza de tipos magnéticos. Simon Dennis elaborará la teoría matemática que explica la fuerza de tipos magnéticos. Tipos de electrización: frotamiento, contacto y inducción. Definición: frotamiento. Al frotar un cuerpo fuertemente con un paño, este se carga positiva o negativamente, dependiendo su tendencia de perder o ganar. Inducción: es un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado al que está neutro, se establece una interrelación eléctrica entre las cargas del primer y el cuerpo neutro. Contacto: cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro, la carga eléctrica se distribuye entre los dos lados y de esta manera los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Que está neutro: cuando acercamos un cuerpo electrizado al que está neutro, se establece una interrelación eléctrica entre las cargas del primer y el cuerpo neutro. Contacto: cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro, la carga eléctrica se distribuye entre los dos lados y de esta manera los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro, la carga eléctrica se distribuye entre los dos lados y de esta manera los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. ¿Qué es un electroscopio? Aparato que sirve para conocer si un cuerpo está electrizado y permite, en caso
de afirmativo de terminar el ciclo. ¿Qué es un péndulo? Es un cuerpo sólido que desde una posición de equilibrio determinada por un punto fijo, del que está suspendido situado por encima del centro de gravedad, puede oscilar libremente, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Conductores. Los elementos conductores tienen facilidad para permitir el movimiento de cargas y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad. Por lo tanto, son materiales que conducen la electricidad. Aisladores. Son materiales que presentan cierta facultad al paso de la electricidad y al movimiento de carga. Tienen mayor dificultad para ceder o aceptar electrones. Semiconductores. Es un elemento que se comporta como conductor o aislante, dependiendo de diversos factores como por ejemplo campos eléctricos o magnéticos. ¿Qué es la electrostática? Parte de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas en reposo. Cederlos con facilidad. Por lo tanto, son materiales que conducen la electricidad. Aisladores. Son materiales que presentan cierta facultad al paso de la electricidad y al movimiento de carga. Tiene mayor dificultad para ceder o aceptar electrones. Semiconductores. Es un elemento que se comporta como conductor o aislante, dependiendo de diversos factores como por ejemplo campos eléctricos o magnéticos. ¿Qué es la electrostática? Parte de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas en reposo. Es un elemento que se comporta como conductor o aislante, dependiendo de diversos factores como por ejemplo campos eléctricos o magnéticos. ¿Qué es la electrostática? Parte de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas en reposo. ¿Qué es la electrostática? Parte de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas en reposo. Entre las cargas eléctricas en reposo. En reposo. A con carga positiva, B con carga negativa. Electrización por influencia o inducción es un esfuerzo de las fuerzas eléctricas debido a que ésta se ejerce a distancia. Un cuerpo cargado positivamente en las proximidades del otro neutro atraerá hacia sí las cargas negativas, con lo que la región queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo, entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esa zona en positiva. En ambos casos, la separación de cargas reducidas por las fuerzas eléctricas es transitoria y desaparece cuando el agente responsable se aleja suficiente del cuerpo neutro. Diferencia entre conductores y dialéctricos. Dieléctricos es un material con capacidad de aislar el paso de la corriente eléctrica y es así como se habla de materiales dieléctricos, como se construyen los condensadores para evitar perder la carga eléctrica tan rápido. Y el conductor es aquel material que transmite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Cargas reducidas por las fuerzas eléctricas es transitorio y desaparece cuando el agente responsable se aleja suficiente del cuerpo neutro. Diferencia entre conductores y dialéctricos. Dieléctricos es un material con capacidad de aislar el paso de la corriente eléctrica y es así como se habla de materiales dieléctricos, como se construyen los condensadores para evitar perder la carga eléctrica tan rápido. Y el conductor es aquel material que transmite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Capacidad de aislar el paso de la corriente eléctrica y es así como se habla de materiales dieléctricos, como se construyen los condensadores para evitar perder la carga eléctrica tan rápido. Y el conductor es aquel material que transmite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Perder la carga eléctrica tan rápido. Y el conductor es aquel material que transmite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Aquel material que transmite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Flujo de corriente eléctrica. Estar con un paño de lona, cuando es sostenida con la mano, ella no se electriza. No. Primero porque la lana es un aislante casi perfecto y los metales no se deslizan por frotamiento. Porque un cuerpo electrizado positivamente, al ponerlo en contacto con otro eléctricamente neutro, está también en positivo. Porque en las electrizaciones los cuerpos pueden perder o ganar electrones. El cuerpo que queda cargado positivamente es porque perdió electrones. Experimentalmente se demuestra que el vidrio, al ser frotado con piel de gato, se electriza positivamente.
¿Te podría explicar el fenómeno ocurrido? Claro, porque el vidrio, al ser frotado con la piel del gato, produce una carga de electrones y protones que crean una carga positiva. Cuando se frota una barra de goma o un caucho con lana, la barra se electriza negativamente. Responde: A. ¿Queda electrizado el trozo de lana? B. ¿Cuál de los cuerpos ha recibido electrones y cuál queda en déficit de electrones? A. El trozo de lana queda electrizado. Y B. Este fenómeno se llama electrización por contacto y en el proceso de la barra puede electrizarse al ser frotada, por la cual pierde electrones, es decir, queda cargada positivamente. Porque el vidrio, al ser frotado con la piel del gato, produce una carga de electrones y protones que crean una carga positiva. Cuando se frota una barra de goma o un caucho con lana, la barra se electriza negativamente. Responde: A. ¿Queda electrizado el trozo de lana? B. ¿Cuál de los cuerpos ha recibido electrones y cuál queda en déficit de electrones? A. El trozo de lana queda electrizado. Y B. Este fenómeno se llama electrización por contacto y en el proceso de la barra puede electrizarse al ser frotada, por la cual pierde electrones, es decir, queda cargada positivamente. ¿Cuál de los cuerpos ha recibido electrones y cuál queda en déficit de electrones? A. El trozo de lana queda electrizado. Y B. Este fenómeno se llama electrización por contacto y en el proceso de la barra puede electrizarse al ser frotada, por la cual pierde electrones, es decir, queda cargada positivamente. Electrización por contacto y en el proceso de la barra puede electrizarse al ser frotada, por la cual pierde electrones, es decir, queda cargada positivamente. Frotada, por la cual pierde electrones, es decir, queda cargada positivamente. Queda cargada positivamente. Para la formación de chispas eléctricas, los camiones que transportan gasolina suelen arrastrar por el suelo una cadena metálica. Explica por qué. Debido a que el clima seco y con la fricción del viento, al viajar el camión puede cargarse con electricidad estática. Y cuando pare, principalmente al manipular las válvulas o conexiones de gasolina, alguien que lo toque, estando de pie en el piso, provoca una chispa que puede iniciar un incendio. Una barra electrizada negativamente se coloca cerca de un cuerpo metálico no electrizado. Haz un diagrama indicando la barra y el cuerpo y procede a responder las siguientes preguntas. A. ¿Hacia dónde se desplazan los electrones libres del cuerpo metálico? B. ¿Cuál es el signo de la carga en el extremo del cuerpo que está más cerca de la barra? C. ¿Cuál es el signo de la carga en el extremo más lejano de la barra? D. ¿Cómo se denomina el proceso de separación de cargas que ocurrió en el cuerpo metálico? A. Hacia el extremo opuesto. B. Negativa. C. Positiva. Y D. Inducción electrostática. 10. El enunciado de la ley de conservación de la carga. Establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Los electrones libres del cuerpo metálico. B. ¿Cuál es el signo de la carga en el extremo del cuerpo que está más cerca de la barra? C. ¿Cuál es el signo de la carga en el extremo más lejano de la barra? D. ¿Cómo se denomina el proceso de separación de cargas que ocurrió en el cuerpo metálico? A. Hacia el extremo opuesto. B. Negativa. C. Positiva. Y D. Inducción electrostática. 10. El enunciado de la ley de conservación de la carga. Establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. C. Positiva. Y D. Inducción electrostática. 10. El enunciado de la ley de conservación de la carga. Establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Electromagnético, la carga total de un sistema aislado se conserva.
de un sistema aislado C con Z, C con Z, C con Z, Z. La unidad de la carga eléctrica es el Sistema Internacional S1, es el Coulomb, el cual se abrevia con la letra C y su carga eléctrica equivale a la carga de 6,25 por 10 a la 18 electrones. Ley del Coulomb. Charles Coulomb, 1736-1806, estableció experimentalmente que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, es decir, proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Define Coulomb. Coulomb es una unidad de carga eléctrica del Sistema Internacional del símbolo C, que equivale a la cantidad de electricidad que transporta una corriente de identidad de 1 ampere en un segundo. Constante de la ley del Coulomb. La K es una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del medio donde se encuentran las cargas y el sistema de unidades seleccionado, proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Define Coulomb. Coulomb es una unidad de carga eléctrica del Sistema Internacional del símbolo C, que equivale a la cantidad de electricidad que transporta una corriente de identidad de 1 ampere en un segundo. Constante de la ley del Coulomb. La K es una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del medio donde se encuentran las cargas y el sistema de unidades seleccionado en un segundo. Constante de la ley del Coulomb. La K es una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del medio donde se encuentran las cargas y el sistema de unidades seleccionado. Proporcionalidad cuyo valor depende del medio donde se encuentran las cargas y el sistema de unidades seleccionado. Carga y el sistema de unidades seleccionado. Unidades seleccionado. Comparación entre la ley gravitacional universal y la ley del Coulomb. A. En la ley del Coulomb, la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas eléctricas, en tanto que en la ley de gravitación universal, la fuerza gravitacional es aquella proporcional al producto de las masas. B. En ambas leyes, tanto las fuerzas gravitatorias como las fuerzas eléctricas dependen del inverso del cuadrado de la separación de la masa o de la carga. C. En cuanto a las constantes eléctricas se refiere a la ley de gravitación, la constante tiene un mismo valor en todo el universo. En cambio, en la ley del Coulomb, la constante tiene distinto valor según sea el medio donde se encuentran las cargas. D. Como en la naturaleza existen dos tipos de cargas y solo un tipo de masa, se tendrá que las fuerzas eléctricas son repulsivas y atractivas. En cambio, las fuerzas gravitacionales serán únicamente atractivas. Conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, moléculas, átomos y partículas. Elemental por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada, además las cargas se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzca distinto valor según sea el medio donde se encuentran las cargas. D. Como en la naturaleza existen dos tipos de cargas y solo un tipo de masa, se tendrá que las fuerzas eléctricas son repulsivas y atractivas. En cambio, las fuerzas gravitacionales serán únicamente atractivas. Conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, moléculas, átomos y partículas. Elemental por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada, además las cargas se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzca. La carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, moléculas, átomos y partículas. Elemental por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada, además las cargas se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzca. Elemental por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada, además las cargas se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzca. Mover o intercambiar, pero sin que se produzca.
Carga eléctrica elemental. Es la constante física que corresponde a la unidad mínima e indivisible de la carga eléctrica. Cuantización de la carga. La carga eléctrica se puede dividir indefinidamente, sino que existe una mínima cantidad de carga, es decir, la carga está cuantizada. Propiedades de la carga eléctrica. La carga se conserva. La carga está cuantizada. Existen dos tipos de carga por su naturaleza positiva y negativa. Interacción entre cargas eléctricas. Las cargas de igual signo son aquellas que se repelen. Las cargas de diferentes signos son las que se atraen. Y los neutrones no generan frente a los electrones o a los protones. No hay fuerzas. Por eso mismo. Interacción entre cargas eléctricas. Las cargas de igual signo son aquellas que se repelen. Las cargas de diferentes signos son las que se atraen. Y los neutrones no generan frente a los electrones o a los protones. No hay fuerzas. Por eso mismo. Las cargas de diferentes signos son las que se atraen. Y los neutrones no generan frente a los electrones o a los protones. No hay fuerzas. Por eso mismo. O a los protones. No hay fuerzas. Por eso mismo. Por eso mismo. Gracias por su atención y espero que le haya gustado.